En esta noche quiero hablar algo importante para ustedes. No va a ser de medianoche, no, tranquilos, yo los despido ligero. Pero quiero mirar la palabra allá en Primera de Juan capítulo 2. Allá los últimos libros de la Biblia casi. Primera de Juan capítulo 2, versículo. Vamos a leer el versículo muy importante acá. Y es el versículo 14. Versículo 14, vea lo que dice la palabra. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Oiga bien esta palabra, jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, dice la palabra. Óigalo, esta palabra bien muy clara. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Dice algo importante: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es la palabra de Dios. Esa palabra es para ustedes, jóvenes, porque quiero hablar de algo muy importante. Hace unos 20 días, a las 9 o 10 de la noche, estaba viendo un programa de televisión. Ya mi esposa se había acostado, mi nieta se había acostado, y me coloqué la pantalla y me coloqué a ver un programa. Y ese programa me dio dolor a mí, me dio tristeza a mí cuando vi ese programa. Vi a 3 niñas, a 3 señoritas de 16, 17 años. No se amaban a sí mismas, no amaban su cuerpo, estaban tristes por el cuerpo que tenían, no comían. Y había en ellas una tristeza terrible, terrible en la vida de ellas. Y una madre estaba muy ansiosa de ella, y cuando vio que ella comenzó a cambiar su forma de ser, comenzó a cambiar su forma de comer y comenzó a hacer algunas cosas, esta madre comenzó a llamarla. La llamaba de su trabajo, Mami, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? No, todo bien. Pero en unos minutos, cuando ella no la pudo llamar más, esta jovencita se fue a su casa, consiguió un lazo y se ahorcó, porque no quería vivir más. Se ahorcó. La esperanza seguramente para esa joven había pasado. Seguramente pensó que no había oportunidad porque era muy fea, no tenía una cara bonita y otras muchas cosas. Pero hasta atérrense de esto. Luego vi otro programa donde presentaron otras 2 niñas de 18 años, también frustradas, amargadas, resentidas y no querían vivir. ¿Y qué pasó? También se mataron. Vea lo que dice la Biblia, vea lo que dice la palabra de Dios. Esto no me lo inventé yo, pero dice la Biblia: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y vea, escuchó un programa donde un hombre descuartizó a una mujer. Oiga, descuartizó en un país. Y tomó sus carnes de ella y en la basura echó los huesos de ella y colocó en la nevera la carne y la estaba comiendo. Óyeme. Y también vi un hombre hacer lo mismo también. Descuartizó a un hombre y se estaba comiendo también a ese hombre. ¿Qué dice la Biblia?
No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque hay corrupción. ¿Por qué? Porque hay maldad. Hay maldad. Hay mucha maldad. Hay mucho pecado. Y el mundo está ofreciendo eso. Hay mucho pecado. Usted no nos damos cuenta de lo que ocurre acá en la ciudad. Pero si tú vas a las ciudades, las capitales, vas a los sitios grandes, vas a otros países, te das cuenta que hay mucha corrupción, que hay mucha maldad, que hay mucho pecado. Y hay un desenfreno total. Y hay muchos padres que hoy están llorando a sus hijos, llorando a sus hijas, porque el uno está en la droga, el otro está allí, el otro está allá, el otro está allá. En diferentes cosas están los jóvenes y también los adultos también. Porque no solamente han caído los jóvenes, no solamente han caído los niños ahora, han caído los niños en la droga, han caído las niñas en la droga y han caído también los hombres de edad en la droga también. Terrible. Hay un desenfreno total en la maldad, en la corrupción y en el pecado. Ustedes casi no se dan cuenta de esto, pero visitamos colegios, visitamos escuelas y nos damos cuenta de estas cosas que están ocurriendo. Por eso la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escúcheme. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi amor en el mundo y pensando que en el mundo hay esperanza, que en el mundo hay salvación. Sí, tenemos que estar acá, tenemos que vivir acá, nos tenemos que educar acá, pero no podemos seguir la corriente de este mundo, porque si que seguimos la corriente de este mundo nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la destrucción, nos va a llevar. ¿Por qué? Porque eso ofrece el mundo. Cuando yo tenía como 14 o 15 años, llegó a mi casa un hombre, se hizo amigo de mi padre y todo esto, y ese hombre un día me dijo: vamos a tal parte. Y este hombre, oiga bien, me ofreció licor, me ofreció aguardiente, me ofreció cerveza, me ofreció cigarrillo. Si yo no hubiera tenido una formación espiritual, y mi vida no estaba dedicada a Dios de completo, no estaba entregado a Dios, pero pude ver que Dios me guardó de estas cosas. Dios me guardó de esto, porque eso ofrece el mundo. Cuando yo estuve en el consejo de Mariquita también estuve unos años, y yo vi tan muchas cosas que se hacían allí, en lo oculto. Yo dije: tampoco me sirve estas cosas. Y muchas cosas, varias partes andé y estuve, y vi muchas cosas, y dije: esto es lo que ofrece el mundo. Esto es lo que ofrece el mundo. Yo sé que ustedes vienen de hogares sanos. Ustedes vienen de hogares sanos. Ustedes vienen de familias sanas. Pero afuera el mundo está perdido. El mundo está perdido. Y por eso la palabra de Dios dice: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? El pecado, la maldad, la corrupción. Toda clase de lascivia hay en el mundo. Toda clase de pecado hay en el mundo. Usted ya no tiene que ir a un lugar, sino por su celular se da cuenta de lo que está ocurriendo, ¿cierto que sí? Hay pornografía y hay otras muchas cosas de maldad, pero terribles. No es que las vea yo, sino que alguien las ve y me dice: mira esto, mira esto. Un hombre del campo me dijo un día: ¿cómo le parece, Pastor Silva, que una niña se desnudó y me mostró su cuerpo, que estaba a la orden? Tremendo. ¿Eso qué es? Maldad. Eso es corrupción. Eso es pecado. ¿Sí ve? Por eso Dios dice en su palabra: huye, huye, huye. Huye del peligro para que no perezcas en él. Si nosotros no huimos del peligro, pereceremos con él. Y los viejos como yo, decían: dime con quién andas y te diré quién eres. Eso decían los viejos. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque uno comienza a andar con alguien, comienza a andar que tiene un vicio, que tiene un problema, que tiene una amargura, que tiene un resentimiento, que está aburrido en la casa, que se quiere quitar la vida. Yo comienzo a hacer lo mismo. Yo comienzo a actuar lo mismo. Porque a veces en nuestra vida de jóvenes tenemos vacíos.
En muchos de ustedes hay vacíos. Hay vacíos. Porque no han podido lograr esto, porque papi no ha dado esto, porque mami no ha dado esto, porque no han podido ir a tal parte, ir allí, ir allá. Hay vacíos en el corazón. Y nosotros creemos que los vacíos nos los pueden llenar la gente que nos rodea. Porque el único que puede llenar los vacíos de la mente y del corazón y del alma es Dios. Nadie más los puede llenar. Pero Dios sí puede llenar esos vacíos. Y Dios le puede dar sabiduría a usted para empezar a estudiar, para empezar a trabajar y para poder adquirir lo que tú tanto deseas y lo que tú tantos querías. Pero tengamos esto, la palabra. La palabra es clara hoy para todos nosotros. Dice lo que es la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay, la maldad, el pecado, no proviene de Dios. ¿Sabe quién es el inventor del pecado? Inventor de la maldad. ¿Quién fue el primero que nos enseñó a mentir? La Biblia dice que el diablo es padre ¿de qué? De mentiras. Y si usted lee la Biblia dice que Jesús fue tentado por el diablo. Y el diablo le dice: Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bótate, que aquí te recibimos. Él le dijo a Jesús: ¿por qué no conviertes esas piedras en pan y comes? Y le estaba ofreciendo lo que no tenía. Porque el diablo era más pelado que nosotros. El diablo no tenía nada. ¿Sabe por qué? Porque él fue echado del trono de Dios por creerse ser Dios. Entonces de ahí, vean lo astuto que es el diablo. Y el diablo es astuto. Yo a veces le digo a la gente: mira, el diablo quiere robarte la bendición. El diablo te dice que tú eres fea. Ay, yo soy fea, sí. Este cuerpo que tengo es malo. Y usted comienza a creer eso. Mentiras del diablo. Dios creó mujeres y hombres perfectos. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Entonces dice: no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. No las amemos. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe cuál amor está? El del diablo. Porque cuando no está Dios en el corazón, está el diablo. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Cuando usted se ira, cuando usted se enoja, ¿cómo se pone? Colorado, rosado, amarillo, de la ira. Y ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Dios está cuando tiene gozo, tiene alegría, tiene paz, que solamente Dios la puede dar. Yo quiero hablarles algo muy importante, lo que dice la palabra acá, sobre que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y quiero leer un versículo ese versículo está en Deuteronomios capítulo 10. Mira lo que dice la palabra. Deuteronomios capítulo 10. Si me demoro un poquito, me saben perdonar, porque es que estoy leyendo esta Biblia, está nueva y no es fácil encontrar mis citas. Pero dice la palabra. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra 10:12. Dice 10:12 lo que dice la palabra. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tenga prosperidad. Oiga, para que tenga prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, de los cielos, de los cielos, y la tierra y todas las cosas que en ella hay. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Qué tiene el diablo? Nada. Pero aquí está hablando algo importante. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y yo les aseguro en esta noche, jóvenes, que si ustedes comienzan a amar a Dios sobre todas las cosas, Dios les va a prosperar en todas las cosas. Yo conozco niñas de esta iglesia que han salido para una universidad sin dinero y sin casa, y Dios las ha llevado y están estudiando y se han preparado y han abierto Dios puertas. Ese es Dios.
Pero cuando usted y yo empezamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero nosotros a veces hemos creado dioses. Nosotros hemos creado dioses y hemos endiosado a muchos. Pero déjeme decirle en esta noche que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Y un Dios que nos ve, un Dios que nos oye y un Dios que nos responde cuando usted le clama a Él de todo corazón. Eso dice la palabra. Quiero mirar otro versículo que también está en ese libro. Y vea lo que dice el 11:1. Lo repite. Dice: amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Óyeme, todos los días. A veces le somos fieles a Dios por un rato, por un momento. A veces porque lo necesitamos. A mis niñas del colegio, cuando iban a pasar el año, me decían: Pastor Silva, ¿por qué no ora por mí? Porque estoy como mal. Sí, aquí hay una testigo que un día oramos a Dios porque iba a pasar, no pasaba el año. Oramos a Dios y yo le dije: si usted estudia juiciosa, yo sé que mañana gana su examen. ¿Cierto que fue así? Ella lo ganó. Ese es Dios. Ese es el Dios en el cual yo predico, que es un Dios que me oye y que me responde. Pero debo ¿qué? Amarlo. Debo amarlo. ¿Y debo hasta cuándo? Todos los días, dice la palabra. Todos los días debo amar a Dios. Y mira el versículo anterior que les estaba mostrando. Ese versículo 12 tiene algo muy importante y dice que nos da prosperidad en todo, en lo espiritual, en lo material, nos da prosperidad. ¿Pero cuándo? Cuando usted y yo aprendemos a amar a Dios. ¿Cómo? Con el corazón, con la mente y con el alma. Eso Dios desea de usted y de mí. Pero hay otro versículo también que aclara también lo mismo en el 6, capítulo 6, versículo, capítulo 6, versículo 5 dice la palabra también. 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oiga, con todas tus fuerzas. No con una, sino con todas tus fuerzas. Y tú vas a ver cosas maravillosas de Dios. Vas a ver cosas reales de Dios. Porque eso es Dios. Es un Dios que hace milagros y maravillas. Pero dice la palabra: no améis el mundo. No améis el mundo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque se constituye enemigo de Dios. Pero quiero mirar otro versículo muy importante de la habla de la Biblia. Hay muchos versículos aquí que yo tengo, pero no quiero darle todos esos versículos. Entonces, esta noche no nos podemos ir para la casa. No nos podemos ir para la casa porque, sí, les quiero dar lo más importante. Y quiero que miremos una palabra que está. Dice: nos tenemos que separar a veces de las sociedades. Nos tenemos que separar de la gente que anda un camino diferente por el cual nosotros queremos andar. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero a su fin son caminos de perdición y de muerte. Un hombre una vez me invitó, yo tenía un patrón Nissan, y un hombre me invitó y me dijo, bueno, ya que tienes el Nissan, que quiero dar una propuesta. Vamos a arreglar ese carro bien arreglado. Le dije: listo, lo arreglamos. Dije: ¿para qué? Le hacemos unas caletas y transportamos de los llanos orientales droga. Así me dijo. Le dije: ese carro no es para eso. Pero vamos a conseguir plata. ¿Para qué esa plata si esa plata es maldita? Y el hombre se fue muy triste porque me quería mostrar un camino que para mí me esperaba la muerte o me esperaba la cárcel o la picota en Bogotá. Pero Dios me guardó por la misericordia de Él. Pero quiero que miremos un versículo acá que dice la palabra en Isaías 52:11. Nos dice la palabra: apartados, salid
de en medio de ellos. Yo tengo que salir de aquella persona que me muestra un camino diferente, que me muestra una maldad, me muestra algo que a mí no me va a servir, que algo que me va a destruir mi vida. La Biblia dice que yo me debo apartar, dice la palabra, dice apartados, salid de en medio de ahí, váyase de ese lugar, huye. La Biblia dice, huye del peligro para que no perezcas en él. A veces nosotros no huimos de los peligros y caemos también ahí. Eso dice la Biblia. Dice también la Biblia en una parte muy importante. Dice Juan 15:19. Mire lo que dice el libro de San Juan 15:19. Andrés, si me paso me hace señas, ¿oye? Vamos a mirar San Juan. Vea lo que dice la palabra San Juan 15:19, dice la palabra. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Dice, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Y los suyos, a los suyos. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. A veces la gente nos aborrece. Cuando yo entré al colegio La Jiménez a estudiar, a mí me decían Virgen Santísima. A mí me decían, porque ellos allí decían los muchachos que yo no creía en la Virgen. Antes a mí me decían Virgen Santísima. Entonces, ¿por qué el mundo no me quería? La gente no me quería. ¿Por qué? Porque era cristiano. Pero déjeme decirle que allí Dios me guardó en ese colegio. Y llegué a ser el segundo del ¿cómo se llama eso? El que ministra el colegio. Del supervisor general. Como el personero de la escuela. Manejaba la plata de la escuela. Al evangélico ese que no quería, ya manejaba la dirección de la escuela, manejaba la tesorería de la escuela. Y una vez llegó un sacerdote a predicar, a hablarles de la religión católica, y el sacerdote me conocía a mí y me dijo: Silva, hábleles usted, que usted conoce de Dios, hábleles. Y el curita se fue y me dejó hablar a mí. Entonces mira eso, el mundo nos aborrece, pero Dios no nos aborrece. Dios es fiel. Dios es fiel cuando usted y yo le somos fiel a Él. Por eso a Jesús lo aborreció. La gente aborrecieron a Jesús, ¿sí ve? Y siempre, ¿y por qué lo mataron? Porque lo aborrecieron. Y así a veces pasa con nosotros. Pero quiero mirar también en Hechos capítulo 2:40. En el libro de Hechos 2:40. Vamos a leer ese 2:40. Hechos. Vea lo que dice la palabra. 40. Dice la palabra: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos, oiga, de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones están mal, no tienen temor de Dios. Y la palabra está diciendo claro a nosotros que conocemos la palabra. Eso dice la palabra a nosotros, ¿sí ve? Entonces es importante cuando usted y yo miramos la palabra, la meditamos y decimos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron, no, ahí no está, vamos al 40, 41 lo que leí, Hechos 2:40, perdón, 40, Hechos 2:40, 40. Y con todas muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esa perversa generación. En el mundo habrá gente buena y habrá gente mala. Escúcheme. Habrá gente que teme a Dios y que no teme a Dios. Habrá gente atea que no cree en Dios. Pero es mentiras. Es mentiras. Porque una vez un ateo
Lo aporrió un animal, un toro de 400 kilos, casi lo mata. Y ese ateo me llamó que fuera a socorrerlo y que fuera a ayudarlo. Él era terrible, grosero, terrible, unas palabras tremendas. Terrible era ese hombre. Pero Dios me ayudó a ir a donde ese hombre. Dios me ayudó esa noche y fui y estuve con él. ¿Y sabe qué le hizo el torito? No le hizo nada. Le partió 3 costillas en serie. No le hizo nada, sino que le partió las 3 costillas. Y el hombre se moría. El hombre trataba de ahogarse porque las costillas pegaban en los pulmones. Y a mí se me olvidó que el hombre era un ateo, que no conocía a Dios. ¿Y sabe una cosa? Le dije a Dios que tuviera misericordia de este hombre. Blasfemo, terrible. Que Dios tuviera misericordia de él. Y ese día Dios tuvo misericordia y le soldó las costillas. No sé con qué soldadura, pero él la soldó. Al otro día lo trasladé a Honda, al hospital. Y el médico le miró, le hizo la radiografía y después de hacer la radiografía le hizo otro examen y le dijo respire. Y respiraba bien. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Este curita me sanó. Le dije, lo sanó Dios. Dios lo sanó por su misericordia. Eso es Dios para con todos nosotros. Dice también la palabra del Señor acá en Efesios 2:11. Vea lo que dice la palabra. Efesios capítulo 2:11. Está al final de la Biblia. Efesios. Efesios. Dos 11. Capítulo 11 dice: por tanto acordaos, no, el 11 no es el versículo que yo quiero. Es 5:11, perdón. Estaba como bien un poquito. Vea lo que dice la palabra. 5:11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué me dice a mí? Que no debo participar de las obras infructuosas. Hay cosas que no debo participar de ellas, debo apartarme de ellas. ¿Por qué? Para que no caiga en el error, no caiga en el pecado y para que mañana no tenga que sufrir. Y la palabra es clara cuando me dice que me tengo que apartar de eso. Dice la palabra aquí, en el 5:11, dice la palabra. Tiene unos versículos muy pequeñitos acá y no los alcanzo a ver. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. ¿Cuáles son? Si me invitan a robar, le dije, no, mijito, no voy a robar. Robe usted, pero yo no robo. Hay cosas que nos invitan y nos están invitando en este tiempo a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero si usted y yo tenemos temor de Dios, tenemos que huir de ese peligro. Quiero mirar algo para luego terminar. Dice también la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3-6 dice que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas de nosotros. Hay alguien que anda mal. No andemos con ese que anda mal. No andemos. ¿Por qué? Porque él no ha conocido a Dios, ha escuchado de Dios, ha visto las cosas de Dios, pero no ha cambiado. Sigue en el error, sigue en el pecado. ¿Sí ve? Entonces la palabra es muy clara que nos dice esa palabra, que no hemos andar ahí, hemos salir y huir de la Biblia. Dice, huye del peligro para que no perezcas en él. Tenemos que huir de ese peligro. Jóvenes, les digo en esta noche, tenemos que huir del peligro.
Tenemos que huir de la maldad. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Estudiar y prepararse para el futuro. Yo le digo a los jóvenes y a la señorita, deben prepararse para el futuro. Antes de casarse, antes de conseguir novio, deben prepararse. Prepararse intelectualmente, espiritualmente, para poder enfrentar la vida como venga. La vida va a venir muy difícil, va a ser muy difícil la vida. La economía va a ser muy difícil, muchas cosas son difíciles. Pero si usted y yo buscamos a Dios y amamos a Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a ayudar para nuestras carreras, Dios nos va a sacar adelante. Y algo importante de la palabra del Señor. Dice también la palabra en Colosenses. Dice la palabra en Colosenses 3:2. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oye, no en de la tierra. Yo una vez le contaba una historia a la gente del campo y le decía, ¿ustedes saben cuándo el marranito, oiga, cuándo el marranito mira para el cielo? ¿Quién sabe? De los que están aquí. ¿Cuándo el marranito mira para el cielo? ¿Ah? Cuando está bien gordo y bien choncho, apenas mira para arriba. Está bien chonchito, ya no puede caminar de lo gordo, ya no puede caminar. De ese chonchito mira para arriba cuando... Escúcheme, tenemos que mirar no cuando estamos chonchitos ya para morir. La Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Debemos buscar a Dios. ¿Sí? Es un ejemplo muy malito, ¿cierto? Porque es un chonchito, pero muchos queremos los chonchitos, los marranitos, son bonitos. ¿Sí ve? Y ahora hay unos modernos, ¿no? Como llamamos que hay pequeñitos. Esos que duermen con ellos también. ¿Sí ve? Entonces la palabra es clara, dice, poner la mira en las cosas, las cosas de arriba y no en de la tierra, dice el Señor. Y le dice también la palabra, dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justos y piadosos. Vivamos en este siglo, dice la palabra. En este siglo de maldad, de corrupción, vivamos justamente, seamos justos delante de Dios. Y yo sé que Dios nos va a bendecir. La Biblia habla también de un joven que llegó una vez a Jesús y le dijo a Jesús, Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice a este muchacho y lo mira con misericordia y le dice, ¿sabe los 10 mandamientos? Y él dice, sí, no matarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Todo lo sabía. Y Jesús lo mira con amor y con misericordia, porque él tenía el amor de Dios. ¿Sabe en qué estaba puesto? ¿En qué estaba puesto el amor de este hombre? ¿En qué estaba puesto? En el dinero. En el dinero. Tenía mucho dinero. Y Dios, que conoce el corazón de nosotros, Dios que conoce nuestro amanecer y nuestro anochecer, le dijo al hombre, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y le dice, ven y sígame. Él dijo, ya me voy, ya. Dice la Biblia que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y no era porque tenía riquezas, era porque el amor, óyeme, el amor de él estaba puesto en el dinero. Y la Biblia dice, ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Escuché a un hombre en España que en el día de la pandemia, que se cerraron los hoteles, se cerraron los restaurantes, no había comida. Ese hombre dijo, ¿para qué euros? Oiga, ¿para qué euros si no hay que comer? El dinero no es todo. Sí nos hace falta el dinero, es importante el dinero, pero dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Él irá a proveer cuando usted y yo amamos a Dios. Quiero dejar con ustedes esta enseñanza y quiero decirle, muchachos, me place estar con ustedes. Es un gozo para mí estar con ustedes.
yo pasé por este camino y aquí estoy. Y yo les digo, amen a Dios y busquen a Dios hasta el fin. No se aparten de los caminos de Dios. Los que están aquí por primera vez, por segunda vez, o hace día vienen, no se aparten de Dios. Dios me ha ayudado, Dios me ha fortalecido para no apartarme un día de las cosas de Dios. No es que sea un superhéroe, no es que sea un super santo, un super macho, sino por la misericordia de Dios, Él me ha guardado. Y no solamente me ha guardado, me ha bendecido con una buena esposa, con unos buenos hijos, me ha dado, con unos buenos nietos me ha dado. Y ha hecho cosas grandes que no tengo esta noche para contarles todo lo que Dios ha hecho. Pero usted, señorita, usted joven, dependa de Dios. Busque de Dios ahora que hay tiempo, ahora que hay oportunidad. Porque la Biblia dice que va a llegar el momento cuando el hombre buscará a Dios y ya no lo hallará. Le clamará y ya no le responderá. Pero ahora hay tiempo. Y la Biblia dice que mientras hay tiempo, busca a Dios. No hay cosa más linda en la vida, no hay cosa más grande en la vida que amar a Dios. Les invito a que amen a Dios y que le busquen a Dios. Y venga a Dios como está, no importa que ha pecado, no importa que ha desobedecido, no importa que ha hecho cosas que no le agradan a Dios. Pero si usted viene a Dios y le pide perdón, Él se los perdona. ¿Sabe qué hace Dios? Dice que sus pecados y mis pecados los perdona y los va y los echa a la mar profunda y nunca más los vuelve a recordar. Pero si usted y yo no nos arrepentimos, el pecado nos ata, día tras día nos ata. Conocí a una jovencita, cantaba hermoso, escribía música. Y esta muchachita comenzó a andar el mundo. Lo primero que hizo fue desobedecer en la casa. Lo segundo que hizo esta jovencita fue robar en la casa. Lo tercero que hizo fue engañar a 2 hombres. A 2 hombres engañó. Y lo cuarto que hizo es dar a luz a un hijo como una pelota de carne grande y con ojos. Y hoy esa niña está enferma. Tremendo. ¿Sí ve? Entonces eso deja el mundo. Eso deja. El pecado nos va atando hasta que nos amarra y nos ata totalmente, que ni usted ve, ni oye, ni entiende. ¿Y sabe quién lo hace? El diablo. Nos ata, dice, y nos hace sordos para que no veamos ni escuchemos a Dios. Pero yo los animo a ustedes. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios.